España no tiene una deuda pública del 100% del PIB, sino del 600% del PIB. Veámoslo. Oficialmente, la deuda pública de España asciende al 103% del PIB. Se trata del valor nominal de todas las letras, de todos los bonos y de todas las obligaciones emitidas por el conjunto de las administraciones públicas españolas. Pero sería un error equiparar deuda con bonos. Todos los bonos y obligaciones y letras del Tesoro son deuda, pero no toda la deuda son bonos. Por ejemplo, la deuda comercial de las administraciones públicas con sus proveedores es una deuda del Estado que no son bonos y que por tanto no está incluida dentro de esa cifra de deuda pública equivalente al 103% del PIB. Una deuda, según la RAE, es la obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común dinero. Y esas obligaciones monetarias, como la deuda comercial, no tienen por qué estar manifestadas en títulos negociables en los mercados financieros, como pueden ser los bonos. Por consiguiente, si queremos medir, si queremos cuantificar de manera rigurosa todo el endeudamiento de un Estado, no solo hay que incluir, como suele hacerse oficialmente, la deuda materializada en títulos de renta fija negociados en los mercados financieros, sino también otras obligaciones monetarias devengadas, ya devengadas, por ese Estado. Y la principal obligación monetaria devengada por nuestros estados del bienestar modernos es la pensión futura que ya les adeudan hoy a los trabajadores que ya hoy han cotizado lo suficiente para recibir mañana esa pensión futura. Cuidado, no estoy hablando de las pensiones que estará obligado en el futuro a pagar el Estado en función de las cotizaciones sociales que previsiblemente se pagarán en el futuro, porque esas obligaciones monetarias todavía no han sido devengadas. Lo serán cuando se paguen esas cotizaciones sociales futuras. Estoy hablando de las cantidades de dinero que los estados ya adeudan hoy en función de lo que los trabajadores ya han cotizado hasta hoy. Y si incluyéramos esas obligaciones monetarias ya devengadas por el Estado en favor de los cotizantes, ¿a cuánto ascendería la deuda pública total? Pues resulta que esta semana 3 economistas, Luis Garicano, Nicolas Petit y el premio Nobel Bengt Goldström, han publicado un interesante documento sobre cómo relanzar la innovación y el crecimiento económico dentro de Europa. Es un documento que se denomina The Constitution of Innovation. Y más allá del contenido desarrollado de este documento, que no es el objetivo de este vídeo, en el mismo aparece un gráfico que nos ofrece la respuesta a la pregunta que acabo de formular. ¿Cuál es la deuda pública de los estados de la Unión Europea, incluyendo no solo los títulos de deuda fija emitidos en los mercados financieros, sino también las obligaciones monetarias ya devengadas en favor de los pensionistas? Y como podemos ver en este gráfico, la parte del león de la deuda pública europea no es ni siquiera los títulos de renta fija emitidos en los mercados financieros. No, la parte del león de la deuda pública europea son las obligaciones monetarias ya devengadas para pagar pensiones. La franja azul oscura son los bonos, los títulos de renta fija emitidos en los mercados, y la franja de azul claro son las obligaciones monetarias devengadas en materia de pensiones. La diferencia entre ambas partidas es enorme en favor de la deuda pensional. Pero pongamos el foco en un país en concreto, en España. ¿Cuál es la deuda pública total, considerando no solo los títulos de renta fija, sino también las obligaciones monetarias vinculadas a las pensiones ya devengadas del Estado español? Pues como observamos en el gráfico, sumando ambas partidas, España es el estado más endeudado de toda la Unión Europea. Su deuda pública total, al menos la total derivada de la suma de estas dos partidas, porque hay otras que ni siquiera estamos sumando aquí, su deuda pública total supera el
600% del PIB. Y algunos dirán, pero no puedes comparar ambos tipos de deuda. Sí, tanto los títulos de renta fija como las obligaciones monetarias ya devengadas en pensiones son deudas del Estado, pero las obligaciones monetarias devengadas en materia de pensiones son una deuda que puede reducirse de manera muy sencilla y muy rápida con un cambio legislativo que, por ejemplo, reduzca las pensiones futuras. Eso es algo que no se puede hacer con los bonos sin desatar lo que en los mercados financieros se conoce como evento crediticio, es decir, una reestructuración formal de los títulos de renta fija emitidos en los mercados financieros. Y en cambio, si es algo que se puede hacer con nocturnidad y alevosía a través del Parlamento, con las obligaciones monetarias devengadas en materia de pensiones. Algunos, en lugar de default, lo llamarían renegociación unilateral de los términos del contrato. Pero quienes dicen eso, justamente están desvelando sus intenciones últimas. Si en algún momento futuro el Estado, en este caso el Estado español, tiene dificultades para hacer frente al pago de toda esta deuda pública, del conjunto de toda esta deuda pública, ¿qué creéis que dejarán de pagar primero? ¿Los bonos comprados en los mercados financieros por los inversores o las obligaciones monetarias devengadas en materia de pensiones? Es muy obvio, de ahí que cuanto más elevada sea la deuda pública total, real, de un Estado, más deberían preocuparse los que esperan recibir, en el futuro, pensiones y otras transferencias públicas del Estado. Por eso, por cierto, para minimizar el riesgo de que en el futuro no contemos con fuentes de ingresos suficientes como para poder desarrollar el tipo de vida que queremos desarrollar, deberíamos ocuparnos en amasar un patrimonio personal propio del que poder echar mano en el momento de la jubilación. Y esto es algo que puede hacerse ahorrando e invirtiendo regularmente en índices bursátiles globales como el MSCI World o como el Standard & Poor's 500, que están disponibles a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Freedom24. En el broker de Freedom24 tienes acceso a más de 36.000 acciones y a más de 3.000 ETFs en los que poder invertir regularmente tus ahorros. ETFs que en muchos casos, y pensando en los inversores más conservadores, pueden limitarse a replicar índices bursátiles amplios y globalmente diversificados, como por ejemplo el Standard & Poor's 500 o el MSCI World. En lo que llevamos de año, el Standard & Poor's 500 ha arrojado una rentabilidad en dólares del 18,1% y el MSCI World una rentabilidad en dólares del 20,8%. Evidentemente se trata de rentabilidades por encima de la media histórica de estos dos índices, pero aún así la media histórica de rentabilidad de estos dos índices oscila entre el 10 y el 11% anual antes de inflación, alrededor de un 7% después de inflación. Y una rentabilidad después de inflación del 7% anual supone duplicar, en términos reales, protegiendo tu patrimonio de la inflación, duplicar ese patrimonio cada 10 años. Si quieres obtener más información sobre la plataforma de Freedom24 y sobre los ETFs que puedes adquirir a través de ella, podrás encontrar esa información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. De hecho, el gráfico anterior que he mostrado sobre la deuda pública total de España, que supera el 600% del PIB, en realidad es bastante peor de lo que se refleja en ese gráfico, porque ese es un gráfico del año 2021. Y algunos dirán, pues es al contrario, porque en el año 2021 la deuda pública materializada en bonos del Estado, en títulos de renta fija, ascendía al 116% del PIB. Y hemos dicho al comienzo de este vídeo que hoy esa medida de la deuda pública supone el 103% del PIB. Por tanto, ha bajado el Estado español. Por esa partida se ha desendeudado. Sí, pero es que la deuda pensional devengada en la actualidad es bastante superior a la del año 2021. ¿Y por qué? Pues porque en el año 2022, uno de los ministros de Seguridad Social más irresponsables que ha tenido la democracia española, sino el más irresponsable, el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, reformó el sistema público de pensiones español para derogar íntegramente
la reforma de las pensiones del año 2013, que limitaba las obligaciones monetarias devengadas por el Estado en favor de los pensionistas. Por ejemplo, las pensiones volvieron a indexarse al IPC y a su vez se eliminó el factor de sostenibilidad de las pensiones que reducía la pensión devengada en el futuro en función del alargamiento de la esperanza de vida de la cohorte del pensionista. O expresado con otras palabras, la deuda pensional actual del Estado español es muy superior a la que aparece reflejada en ese gráfico. Por tanto, la deuda pública total ya no es que sea superior al 600% del PIB, sino que muy probablemente supere el 700% del PIB. Y nuestros políticos, en lugar de intentar poner su casa financiera en orden, mantienen un desorden financiero generalizado con la expectativa de que sean los políticos del futuro los que apliquen los recortes que ellos, irresponsablemente, no quieren aprobar hoy para no soportar el coste electoral presente de esas decisiones. Básicamente, como dice el refranero español, el que venga detrás, que arree. Pero de nuevo resulta enormemente irresponsable que si hay una alta probabilidad de que en el futuro el gobierno vaya a tener que recortar las pensiones, ese gobierno no solo no está haciendo nada hoy por tratar de minimizar todo el ajuste que va a recaer sobre las generaciones futuras, sino que ni siquiera esté alertando a esas generaciones presentes, que serán las futuras recortadas, de lo que les viene encima. Porque si ni siquiera son conscientes de la magnitud del problema financiero futuro, entonces no van a tener ningún incentivo, ninguna razón para reaccionar y para prepararse desde ya mismo. Y los políticos, tanto en este como en otros muchos asuntos, juegan precisamente a que la población no sea consciente de las pésimas consecuencias que se derivan de su mala gestión. Porque su principal interés no es mejorar la vida de la gente, sino mantener a esa gente engañada para que ellos se puedan atornillar en el poder, aun cuando sea a costa de arruinarles el presente y el futuro.